Vive una vida extraordinaria es el podcast para líderes nacidos para inspirar, listos para llevar su vida al siguiente nivel. Aquí encontrarás las herramientas, estrategias y mentalidad necesarias para despertar tu poder interno y desbloquear la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu coach para ayudarte a liberar todo tu potencial. Arrancamos. Te quiero dar la bienvenida a esta temporada número 3 de Vive una vida extraordinaria. Este podcast específicamente y esta temporada está enfocada en un camino que se basa en las historias que todo mundo vivimos. Estas historias en las cuales a veces hay cosas en el exterior que no podemos controlar. A veces son esos momentos en los cuales nos topamos con los más grandes abismos. Nos topamos en los momentos más complejos de nuestra existencia, momentos a los cuales en realidad nunca quisiéramos volver, momentos en los cuales nunca quisiéramos haber experimentado, pero están ahí. Y están ahí para enseñarnos, una parte de nosotros que teníamos que trabajar. A partir de ese proceso, comenzamos a vivir distintas cosas y empezamos a resignificar. Empezamos ahora a cambiar la forma en la cual vemos las situaciones. Después de ese momento, viene un momento en el cual comenzamos a inspirarnos. Empezamos a inspirarnos de las personas, de quien ya ha pasado por ese camino y que nos dan una luz al final del túnel. Esas personas que nos llevan a aspirar también a vivir una vida distinta, a vivir una vida en la que recapitulamos y creamos una historia diferente. Cambiamos nuestra narrativa. Y el último paso, o los últimos 2 pasos, que son la identidad, en donde forjamos quién queremos ser, quién vamos a elegir ser, quién vamos a ser a partir de ese momento y en adelante. Y después tenemos la transformación, el momento en el cual realmente podemos ver manifestada esa persona que se ha construido a lo largo de ese proceso. Y creo que muchas veces en el común denominador observamos estos 2 primeros escenarios. Observamos el momento de burnout, pero no nos permitimos observar más que el éxito. Y entonces creemos y tenemos una falsa idea de que la vida funciona así, de que la vida funciona en te quiebras y después hay éxito, o solamente hay éxito, sin el quiebre. Así que para mí era muy importante mencionar y poner ahí afuera, porque este mensaje es para estas personas, esos líderes que requieren, que no se van a saltar el proceso, que van a pasar el proceso, que van a condicionar su mente y que van a empezar a vivir una vida extraordinaria en sus propios términos. A estas personas que realmente van a transformarse. Hoy quiero contarte cómo comienza esto, porque el día de hoy tú puedes ver a una persona con una vivencia de vida completamente diferente. Y a lo largo de este proceso yo he ido construyendo esta versión de mí que no podía haberme imaginado nunca antes. Pero todo tiene un inicio. No siempre fue así. No siempre fue sencillo. Hubieron muchos momentos de reto y muchos momentos de quiebre para hoy construir a esta persona. Y recuerdo específicamente esta frase de los diamantes se hacen bajo presión. Hoy quiero comenzar esta temporada diciendo, los diamantes nos hacemos bajo presión. Hoy quiero compartir contigo un poquito más de esta historia para que puedas comprender de dónde viene. No siempre fui así, no siempre tuve una respuesta, no siempre creí que era posible, no siempre creí en mí. Hoy quiero compartir esto contigo para que sepas que si hay momentos en los que has dudado de ti, es válido. Que si hay momentos en los cuales sientes que estás por tirar la toalla y que no sabes para dónde ir, eres válido. Es parte del ser humano. Las únicas personas que no tienen situaciones, problemas, retos, están 3 metros bajo tierra. Así que esa es una señal de vida. Esa es una señal de que estás vivo, de que estás viva, de que estás aquí, de que hoy respiras. Esta historia comienza con un viaje personal hacia ser inquebrantable.
El ser inquebrantable no significa que no van a haber situaciones en el exterior. Significa que tú vas a elegir quién eres la persona que se va a enfrentar con esas situaciones. Un momento de quiebre sumamente fuerte en mi vida. En ese momento, yo me encontraba un 17 de diciembre. Después de haber observado, estábamos a punto de llegar al final de una temporada más. Y nos vamos volviendo estas personas de metas de fin de año, ¿sabes? Cada fin de año nos comemos las uvas, estamos con todo el mundo, ¿no? Y tenemos metas. Y me di cuenta de que venía un año más. Y me pregunté, ¿qué ha cambiado? ¿Qué he cumplido de todo aquello que me había prometido? Y más allá de que me he cumplido, empecé a hacer una evaluación real de lo que yo veía como una vida terminada. Vivía una bulimia impresionante. Vivía un alcoholismo súper fuerte. Vivía una pésima relación con mi hijo. Vivía una mala relación con mi pareja. Vivía una situación en la cual me sentía completamente desgastada emocionalmente por todas las cosas que vivía. Había una relación nula con mi familia y honestamente, el común denominador de todas esas situaciones era yo. Yo era el común denominador en esa ecuación, en esa historia. El único patrón era yo. Y en ese momento, honestamente, me pregunté qué pasaría si yo salgo de la ecuación. No solamente estoy replicando en mi vida, sino estoy reflejando en la historia de mi hijo, estoy reflejando en la historia de la gente que me rodea, una historia que no soy, una historia que... ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento me había perdido esa niña de 7 años, con tantos sueños, con tantas ideas, con tantas ganas de crecer? ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué momento me había vuelto la ogra, la que siempre tenía que tener la solución y que tenía que tener la solución y era rígida con su historia? Me convertí en esa persona que siempre tenía que tener algo enfrente, que siempre tenía que tener el control. Esa persona que no se permitía vivir una experiencia. Me convertí en una persona que se preocupaba por qué fueran a decir los demás. Me preocupaba por lograr las cosas, por todo el tiempo estar en logro. Querer el trabajo perfecto, el negocio perfecto, la historia, el reconocimiento, el amor. Quería todo. Pero ¿sabes algo? Me estaba dando cuenta de que no tenía nada. Me estaba dando cuenta de que estaba por cumplir un año más. Había un año más enfrente. Y yo seguía exactamente en el mismo lugar en el que había estado antes. Sí, ¿y sabes qué? No es lo mismo. No es lo mismo la repetición que había constante. Era un año repetido. No era la experiencia. Era todo el tiempo estaba en el loop. ¿En dónde habían quedado esos 10 años? 10 años, 12 años leyendo desarrollo personal. Era un estante. Estaba llena de libros. Estaba llena de libros mentales. ¿Dónde estaba la aplicación? ¿Dónde estaba todo lo que según yo sabía? Y me di cuenta de que no importaba qué buscara, no importaba cuántos cursos me metiera, no importaba cuántas historias leyera, no importaba con cuántos coaches trabajara. El cambio no estaba allá afuera. Me di cuenta de que había algo afuera, que había algo que yo estaba buscando afuera, que solamente podía salir de mí. Y en ese momento estaba a punto de tirar la toalla. En ese momento me encontré en un momento en el cual tuve en mis manos mi vida. Y me sentía gato. Me sentía en este momento en el cual decía, ya me gasté las 8 pasadas. Y me las gasté a lo tonto. Me las gasté en miedo. Me las gasté en rencor. Me las gasté en odio. Me las gasté en rencores
hacia la gente y hacia mí. Me las gasté hablándome y tratándome como si yo fuera una completa persona, no, ni siquiera un extraño, porque te aseguro que la forma en la que me hablaba, no le hablaría así nunca a un extraño. Me hablaba con odio, me hablaba con tanto desprecio. Despreciaba todo lo que había hecho. Y sabes, hoy que lo pienso, simplemente eran las opciones que tomaba cuando creía que era la única opción. Eran las opciones que tomaba cuando tenía esos recursos. Eran las opciones que tomaba cuando creía que era lo correcto. Y en ese momento, con mi vida en las manos, a punto de elegir rendirme, pude ver una pequeña chispa. Había una pequeña luz, una pequeña brasa encendida, que todavía daba un poquito de señales. Veía el carbón y esa pequeña brasa diciendo, ¿así se va a acabar? ¿De verdad así termina? Cuando la gente me ha preguntado, ¿y no pensabas en tu hijo? Claro que pensaba en él. Porque pensaba en él. Es que no quería repetir la historia. Porque pensaba en él. Era que no quería que él tuviera esta carga de ser esa persona. Y en ese momento pasaron tantas cosas por mi mente. Pasaron momentos en los cuales vi todo lo que había desperdiciado y veía todo el potencial y decía, ¿en serio? ¿En serio todo esto tuviste? ¿Todo esto tenías como posibilidades? ¿Y elegiste rendirte? ¡Wow! En ese momento fue un momento de quiebre. Ese momento fue el momento en el que dije, no más. Ni un momento más, ni un minuto más. Si esta es la posibilidad, de cualquier forma ya estoy viviendo tiempos extras. Y si voy a tomar esta vida, ahora la voy a vivir con pasión. Ahora la voy a vivir con poder. Ahora la voy a vivir en mis términos. No esperando a qué dicen los demás. No esperando a qué dice el de junto. No esperando si a alguien le gusta lo que yo hago o no. Voy a vivir basada en lo que siento y en lo que creo. Porque ¿cuál es mi verdadera esencia? ¿Cuál es mi esencia real? Y en ese momento me di cuenta de que la esencia real, la niña que yo había abandonado, la niña que yo había encerrado en un closet para que nadie la lastimara, esa niña a la que le había construido por fuera una serie de barreras para que simplemente no le hicieran daño, esa niña nunca se había ido. Esa niña estaba ahí. Y simplemente las barreras, los muros que yo había puesto alrededor de ella habían endurecido el cascarón. Pero que realmente esa esencia seguía ahí. Esa esencia de esa niña amorosa, esa esencia de esa niña divertida, esa esencia de esa niña sonriente, esa esencia real seguía existiendo. Condicionada, con miedos, teniéndole miedo a todo el mundo. Pero estaba ahí. Y que ahí, en ese momento yo tenía en mis manos la posibilidad de acompañarla. Y entonces ser esa adulta que yo había necesitado, ser esa adulta que yo quería tener en mis manos, esa adulta que un día yo había necesitado tanto. Y en ese momento, al tomar la elección, me di cuenta de que no tenía ni idea para dónde ir. Me di cuenta de que realmente no sabía qué era lo que quería, pero lo único que sí sabía es que no pensaba volver a ser igual. No pensaba permitirme nunca más volver a caer en esa historia. Y sabes, cuando tomas una decisión comprometida, cuando tomas una decisión con agallas, el universo va a respaldar absolutamente todo. De manera increíble y de manera mágica comenzaron a ponerse en mi camino y empecé a crearme posibilidades que antes no sucedían. Y me topé con mentores, me topé con grandes seres humanos, dispuestos a compartirme su historia de vida, dispuestos a compartirme sus propias caídas. En ese momento recuerdo que
Una de las claves fue, me topé con alguien que me había hablado de cómo había transformado el peor día de su vida en el mejor día de su vida. En la posibilidad de que ese momento fuese el que sembrara en los demás una contribución. Fue de manera fortuita, fue de manera única. Pero ¿sabes qué? Me dio la posibilidad de ver en esa persona la oportunidad de seguir sus pasos, de seguir su camino. No sabía qué quería, pero por lo menos sabía hacia dónde era. Y me di cuenta de que ese momento era un momento para recuperarme, para empezar a no solamente a sanar. La gente habla mucho de sanar. ¿Sabes? En el proceso de transformación no solamente se trata de sanar, se trata de fortalecer, porque el sanar se queda en la superficie. El sanar es muy valioso. Pero el sanar no es la clave. Ahí tienes que fortalecer, tienes que empezar a levantar, empezar a ver tu voz, quién eres. Y en ese momento, cuando yo veía a esa persona enfrente, decía, es que si él puede, yo puedo. En ese momento que esa persona me daba la capacidad de soñar en que en mi vida algo más era posible, en que no importaban mis circunstancias, en que yo elegía y que yo tenía la posibilidad en mis manos de crear mi propia historia, de narrar mi propia historia. En ese momento me di cuenta de que yo era la única persona que tenía la posibilidad de escribir, dirigir y actuar su historia. Y que si tenía esos 3 papeles, lo menos que podía hacer era presentarme a accionar, presentarme a actuar. Y el universo comenzó a respaldar cada una de mis decisiones. Cada uno de los momentos. Lo hacía con miedo, pero lo hacía. Lo hacía con duda, pero lo hacía. Lo hacía sabiendo que el único trabajo que me correspondía a mí era ser mi mejor versión. Lo único que me correspondía era dar lo mejor de mí. Que no me iba a rendir. Que no importaba lo que pasara, yo no me iba a rendir. Que no importara lo que pasara, yo no iba a tomar tiempos fuera. Que simplemente iba a decir, me limpio la tierra, me limpio las rodillas, me quito las lágrimas, vamos a seguirle. Porque me ha condicionado tanto, durante tantos años a mi mente, a pensar de una manera en la cual le cerraba las oportunidades, en la cual me negaba las posibilidades, en la cual nada era posible en mi vida. Y me daba cuenta de que esa niña hacía las pataletas porque había estado encerrada toda su vida. Esa niña pataleaba, hacía berrinche, se enojaba porque había estado encerrada todo el tiempo. Era mi trabajo ahora, como es adulta, abrazarla, entenderla, verla, ayudarla a observar que el mundo sí era un lugar seguro, que el mundo sí tenía opciones de posibilidades de crear una vida en la cual no solamente viniera a sobrevivir, sino que viniera a vivir, viniera realmente a vivir de manera extraordinaria. En ese momento me desperté, me levantaba y, ¿sabes? A veces ni siquiera observaba cuál es el siguiente paso. Lo único que decía es, hoy agradezco porque hoy respiro. Cosas tan básicas, cosas tan sencillas, como simplemente poder ver la vida en los ojos de otra persona. El poder ver la posibilidad en los ojos de alguien más. Y me di cuenta de que algo empezó a cambiar. No cambió nadie más. No cambió el cielo. No cambiaron las calles. Era el mismo cielo, era el mismo sol. Eran las mismas calles. Pero yo no era la misma. Yo era una persona completamente diferente. No sabía hacia dónde iba. Lo único que sabía es que quería que fuera mejor. Quería mejorar ese espacio. Y durante ese proceso, a lo largo de estos mentores, me di cuenta de que existe una estrategia. Que habían formas de hacer las cosas. Que simplemente a veces estamos tan ocupados pensando en el futuro,
A veces estamos tan ocupados viendo el pasado, a veces estamos tan ocupados lamentándonos de lo que no se tuvo, de lo que no sucedió, de la oportunidad que no tomé, o preocupados por qué es lo que tengo que construir, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que lograr, qué van a decir de mí, cómo tengo que presentarme. Estamos tan preocupados en esos dos escenarios que nos olvidamos del momento real, del momento presente, de ese momento en el cual es el único en el que podemos hacer algo. Es el hoy. ¿Y sabes qué sí tenía en mis manos? No tenía en mis manos el control de nada más. De nada más. Toda mi vida seguía estando boca arriba. Toda mi vida seguía estando patas para arriba. De lo que sí tenía control era de quién iba a ser, de qué iba a ver, en qué me iba a enfocar. Y empecé a enfocarme en pequeños detalles, en el hoy. Empecé a hacer cosas pequeñas, como soltar y confiar. Ojo, nunca sueltes en lugares en los cuales no puedes sentirte seguro. Y tu cuerpo lo sabe. Pero había muchos momentos y muchos lugares en los cuales yo podía soltar. Lugares en los cuales yo podía ser. Y en ese momento me di cuenta de que en la belleza de la hora, en la belleza del presente, es en donde podía crear, es en donde podía agradecer. Simplemente la belleza de un sol, la belleza de respirar, la belleza de encontrarme. Y me di cuenta de que había muchos momentos en los cuales yo no había visto al espejo a esa persona. No me había visto a mí misma. No me había puesto atención. ¿Cuántos años me había dejado de lado? ¿Cuántos años había construido una figura por los demás? ¿Cuántos años había construido éxitos por los demás? Siempre que había tomado una elección de bienestar, la había tomado por alguien más. Siempre que había tomado una elección era porque ¿qué va a suceder en el exterior? Siempre era de afuera hacia adentro. Y en ese momento hubo una realización. Mi historia es de adentro hacia afuera. Lo que tenía que sanar era de adentro hacia afuera. Lo que tenía que fortalecer era de adentro hacia afuera. Lo que había que transformar era de adentro hacia afuera. Y en esos momentos de conexión, de presencia, de verme, cosas tan sencillas como voltearte a ver al espejo, poder decir, ¿cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que te volteaste a ver? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estás y escuchaste la respuesta? Porque a veces vamos por la vida tomando pasos por rutina, basados en la mediocridad. La mediocridad para mí es medio creo que puedo y medio creo que no puedo. En esos momentos tan fuertes, en esos momentos de presencia, en esos momentos de conciencia, esos momentos en los cuales entendemos que lo único que tenemos seguro es la impermanencia, que todo cambia, que el invierno no es para siempre, que el verano tampoco es para siempre. Es en esos momentos en los que podemos empezar a ver la belleza de la vida. En ese camino de transformación empecé a cambiar mi enfoque. Empecé a enfocarme en las mariposas amarillas. Empecé a enfocarme en el atardecer increíble que siempre había estado ahí. Pero que yo estaba tan ocupada volteando a ver hacia todos los tiempos en lugar del presente. Empezar a ver la magnificencia. Porque lo único que podía ver al exterior en otro momento era todo lo que estaba mal. ¿Y qué sucedía cuando me enfocaba en lo que podía estar bien? Sí, tal vez podía mejorar. Sí, tal vez no era como yo lo deseaba. Sí, tal vez podía ser mejor. Pero hoy era el hoy. Hoy era perfecto. ¿Qué concepto? ¿Qué concepto entender que todo aquello que nos sucede es perfecto? Y que nos va a ayudar o a aprender o a ganar.
cuando empecé a descubrir ese concepto, el concepto de todo es una ganancia y todo nos ayuda para bien a quienes así lo elegimos. Me di cuenta de que la gente no acciona por herirme. Me di cuenta de que la gente no acciona por lastimarme. Me di cuenta de que yo tengo el poder de elegir sobre mi vida. ¿Qué significa? ¿Por qué no sufrimos por el hecho? Yo sufría por el hecho que significaba eso para mí. ¿Cuál era el sentido? Si esa persona hizo algo, ¿qué significa para mí? Y si tenía la posibilidad de elegir el significado, hoy estaba decidida a cambiar el significado. ¿Qué iba a significar? Cuando mi hijo me daba una sonrisa, ¿qué iba a elegir que significara? Cuando un cliente me rechazaba, ¿qué iba a significar? ¿Qué significado le iba a dar? ¿Quién era? ¿Sabes? Me llega a la mente en este momento este proceso de transformación y la importancia que tiene en el proceso el hecho de aprender que no solamente es la decisión, porque la decisión la tomé una vez, la decisión fue un día, pero el músculo se fortalece todos los días, haciendo cosas sustentables, rutinas y paso a paso, siendo paciente. No es el cambio inmediato. La decisión es tu suscripción al gimnasio. Y en ese momento yo dije, ok, si esta es mi suscripción al gimnasio, voy a ir y presentarme todos los días. No importa, una más, una lagartija más, un abdominal más, una sonrisa más, una más. En el poder de uno más, de poder maximizar lo que somos, de poder dar 1% mejor, 1% de todos los días. ¿Y sabes qué? Todo comenzó a cambiar. De pronto, la gente empezó a ser diferente. Hubo un momento en el que me recluí. Hubo un momento en el que me tuve que alejar, tuve que cambiar mi entorno, cambiar las vivencias, cambiar la historia, cambiar lo que escuchaba, cambiar mi narrativa. Son cambios. Pero te digo algo, si alguien me hubiera dicho lo que esto iba a significar y lo que iba a estar viviendo unos años después, ni siquiera te lo podría creer. Ni en mis mejores sueños hubiese imaginado que iba a estar viviendo esta vida. Ni siquiera en mis mejores sueños había planeado esta vida. Y a veces estamos tan limitados a creer que lo que nosotros deseamos es la clave y lo que nosotros deseamos es lo que es bueno para nosotros, cuando el universo tiene preparado para nosotros mucho, mucho más. La única parte que nos corresponde a nosotros es tomar una decisión determinada. Nos corresponde a nosotros tomar una elección con ganas, una elección en la cual el universo no va a poner energía en darle posibilidades a alguien que no las va a tomar. La clave es convertirnos en estas personas que vamos a aprovechar las oportunidades y que las vamos a hacer valer, haciendo lo que importa. Empecé a darme cuenta de que habían muchas cosas en mi vida que estaban ahí simplemente para un relleno de limpiar vacíos, de cuidar vacíos. ¿Qué iba a pensar la gente? Que no me rechacen, cómo me aman, A ver, en ese momento en el que dije, Ana Paola Miranda, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y me di cuenta de que era más simple de lo que quería, que era más simple de lo que creía. En ese momento de pausa, en esos momentos en los cuales de verdad analizas, haces un inventario real. ¿Qué creo? ¿Qué hoy? De lo que hoy creo, ¿qué vale la pena seguir creyendo y qué no vale la pena seguir creyendo? ¿Qué es tiempo de dar por terminado? Agradeciendo y dar por terminado. Hay capítulos. Y ese capítulo se tenía que cerrar. Había que resignificar, que entender que todo aquello que había vivido me había traído hacia donde estaba en ese momento. Y en ese momento, desde un lugar de mucha gratitud, me pude dar cuenta de que gracias a eso, gracias a esos dolores, gracias a esas roturas, gracias a esos retos, gracias a todos esos momentos en los cuales me sentí derrotada, gracias a ellos, hoy era más fuerte. Hoy tenía más habilidades. Hoy
tenía más posibilidades. Hoy estaba creando una vida. Y en ese proceso fui forjando una identidad. ¿Quién sí quería ser? ¿Quién sí quería ser? ¿Quién sí era? Porque esa identidad no estaba perdida. No estaba olvidada solamente. Había estado opacada por los miedos, por los condicionamientos, por las heridas. Simplemente era parte de desempolvarla. Era forma de voltear a ver y decir, hey, aquí estabas. Recuerdo un momento en el que mi mamá, yo tenía alrededor de 13 años y me dijo, ¿dónde quedó esa niña alegre? ¿Dónde quedó esa niña linda? Y en ese momento, cuando ella me lo dijo, me dolió tanto. Porque si soy franca, en ese momento culpaba a todos los demás. ¿Dónde quedó? ¿Has visto lo que viví? ¿Has visto lo que me hiciste pasar? Y me di cuenta de que esa niña siempre había estado ahí. Que esa niña lo único que necesitaba era la oportunidad para florecer. Pero ya tenía la adulta que iba a acompañarla en el proceso. Ya tenía la adulta que iba a decir, hey, vamos a crecer, vamos a darle, vamos a movernos, hoy hay oportunidad. Me di cuenta de que yo podía ser esa adulta que esa niña tanto había necesitado. Y que esa niña le podía enseñar a la adulta cómo ser feliz. Que esa niña le podía enseñar a la adulta cómo dejarse de preocupar por los demás, cómo amar, cómo perdonar, cómo reconocer, cómo ver a los demás como esas personas mágicas e inspiradoras que están allá afuera. Esa niña tenía mucho más que enseñarle a esa adulta que la adulta a la niña. Y el poder estar en esa presencia, el poder estar en ese momento en el cual te abres a la posibilidad del cambio, a limpiarle las heridas, a limpiarle las caídas de la bicicleta y estar ahí para esa persona. En ese momento puede volver a tomar la bicicleta y volver a andar. Porque el paisaje es maravilloso, porque el paseo va a ser mágico, pero no podemos hacerlo desde el miedo. En ese momento me di cuenta de que esa niña anhelaba tanto pasear, anhelaba tanto disfrutar, que en el momento en el que subió la bicicleta, el camino empezó a ser mágico. En cada momento era una completa validación de ese lugar que tanto deseaba ir. En ese momento todo era una evidencia de que lo que esa persona deseaba simplemente estaba listo para vaciarse y para entregársele cuando esa persona sintiera que era merecedora. Lo único que necesitaba hacer en ese momento yo había sido ver el ser merecedor que era. Me permití ver desde la inocencia observar qué era lo que realmente había deseado toda mi vida. Era vivir, compartir, potenciar, ser para los demás, esa fuente de amor, esa fuente de conexión. Venimos a este mundo a dar, venimos a este mundo a compartirnos, venimos a este mundo a ser simplemente una inspiración de las posibilidades ilimitadas que existen cuando realmente te comprometes desde el amor. Y en ese momento me di cuenta de que la transformación llegó. El tiempo había sido una ilusión. El tiempo había sido una completa ilusión. Me di cuenta de que conceptos como éxito, conceptos como libertad, posibilidad, ya eran parte de mí. Ya estaban ahí. Yo no necesitaba algo al exterior para ser. Yo ya era. Lo único que hacía era todos los días ser este ser ordinario que tomaba todos los días decisiones extraordinarias. Me di cuenta de que en mis manos estaba la posibilidad de crear.
de que en mis manos estaba la posibilidad de transformar mis historias, de transformar el miedo en posibilidad, de transformar la duda en capacidad. De que claro, en mis manos estaban dos conceptos: la certeza, todo lo que yo podía hacer, todo lo que yo tenía que prepararme, todo quien yo venía a ser, a dar mi mejor versión, 1% todos los días. Y el segundo era la fe, era el soltar y el confiar, era soltar y confiar, tratar de soltar el control, porque no tenía el control, de cualquier forma no había control. El control es una ilusión, es la ilusión que creemos para llenar una necesidad. Me di cuenta de que habían habido muchas metas que había puesto desde el dolor. Habían muchas metas que ni siquiera eran cosas que deseaba. Habían muchas metas que habían surgido desde quien yo creía que tenía que ser para gustar a los demás, para validación exterior. Y en el momento en el que te permites, y en el momento en el que me permití conectar con quien realmente era, fue en el momento en el que todo empezó a valer la pena, en el que todo se empezó a transformar. Fue en el momento en el que todo comenzó a cobrar sentido. Ahí, con la ventana de retrospección, con el retrovisor, pude darme cuenta de por qué pasó lo que pasó. Pude encontrarle el regalo oculto y el tesoro escondido a cada situación. A cada situación. Que por más oscura que hubiera parecido, no era eterna. Que por más oscuro que se hubiese visto, no era para siempre. Y que todo eso venía a enseñarme cómo salir de ese abismo, cómo salir de ese lugar de tanto quiebre, de tanto dolor, de tanta oscuridad. Porque gracias a eso, ahora sabía cuál era el camino. Y ahora podía ayudar a otras personas a atravesar ese mismo abismo. En ese momento, todo empezó a cobrar sentido. No puedes ayudar a alguien cuando no entiendes lo que has vivido. No puedes ayudar a alguien cuando no entiendes su sufrimiento, cuando no entiendes lo que ha pasado, cuando no entiendes sus historias. En ese momento entendí que la razón por la que habían sucedido los peores momentos de mi vida era para construir los mejores momentos de mi vida. Y en ese momento todo se transformó. La vida se transformó, tomó color diferente, tomó visión, tomó oportunidades, se abrieron las posibilidades, las ventanas y las puertas de los cielos en abundancia, en magnificencia, porque estaba lista para recibir, estaba lista para ser, estaba lista para ser inquebrantable. Hoy quiero decirte que si tú estás escuchando esto, es tu momento de salir, es tu momento de surgir, es tu momento de resurgimiento, porque ningún momento es para siempre, ningún problema es para siempre, solamente nuestras almas son para siempre, nuestras almas son permanentes, nuestras almas son esas que vienen a dejar un legado. Esa es la historia. ¿Cuál es la historia que te vas a contar? ¿Cuál es la historia que requieres dejar, que requieres soltar? ¿Y cuándo hoy sería un buen momento para trazar esa línea en la arena y comenzar a vivir, a dejar de sobrevivir, comenzar a vivir esta historia a la cual vienes a vivir, a comenzar a vivir esta historia de plenitud, de inspiración, esa historia en la cual vas a recordar y enfrentarte y toparte con esa persona que Dios creó cuando te estabas creando, esa persona que Dios vio, esa persona que el universo puso enfrente, dijo, así va a ser esta persona. Y poderle ver a la cara y decir, lo hicimos. ¿O qué vas a decir? Nos rendimos. Hoy tienes la posibilidad en tus manos de tomar una vuelta, de detenerte, observar, recalibrar el vuelo. Hoy es el momento de transformar, de empezar a despertar quién eres, a ese gigante, a ese águila, esa águila que no está dispuesta a comer del suelo, sino que está lista para volar en lo más alto, para tener las presas jugosas, para vivir con plenitud, para vivir con propósito, para vivir con esplendor, para vivir una vida extraordinaria. Hoy es tu momento.
Hoy es tu momento de salir, de resurgir, de tomar toda esa historia de construcción y empezar a construir tu propia historia. Empezar a hacer ahora tus propios términos. Este es tu momento de resurgir de la sombra. Así que en este viaje te agradezco que me permitas acompañarte y ahora sí, vámonos de la expansión a la transformación, a ser inquebrantables. Si te gustó el episodio y aún no lo haces, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.